tardes, mis queridos planeteando, informa el porro montañés o el osito porro. Le estamos transmitiendo desde Valle de Yosemite y hoy se transmitirá y será un fenómeno de la cascada de fuego. Va a ser una línea del rayo de sol que va a pegar en la cascada y va a dar un efecto como si fuera de lava. Pasa una vez al año. Este año, por el ya sabemos que el clima está cambiando, pues como podrán ver, la cascada tiene muy poca agua, hay muy poca nieve a comparación de otros años. Pero estamos aquí en Yosemite. De hecho, el nombre de Yosemite viene de la lengua nativa de los Miwok, que significa asesino, que se refería a una tribu que habitaba en esta parte, que era muy conflictiva, que quería decir que ellos son asesinos, ¿no? Entonces, es el nombre de donde viene la palabra Yosemite, del lenguaje de una lengua nativa, que la tribu fue extinta o aniquilada por el batallón Mariposa, que luego podemos hablar más de esto, pero está aquí el hermoso valle de Yosemite. Y bueno, tiene más de 12 millones de años. Y hace 3 millones de años, por los glaciares, fue que dieron la formación a estas rocas. Ese es el punto de donde se tomó el primer video. Es la autopista 140, es el famoso túnel. Aquí, como podrán ver, esta formación de piedra vendría siendo el Capitán. Aquí es la cascada, donde se llama Horsetail o cola de caballo. Aquí son otros hikes para las cascadas. Es el supuesto camino. Y aquí es donde se vendría haciendo la cúpula, la media cúpula, su famoso emblema y el emblema de la marca de lo que vendría siendo North Face. Con la erupción de los volcanes empezaron a formarse los primeros indicios de granito. Algo que aquí en esta parte nos lo está explicando, las cuestiones de cómo están los granitos, de cómo estaban antes bajo la tierra por el tiempo de las formaciones, ya sea por temblores, erupciones volcánicas, la erosión, se fueron creando. Esta parte le llaman the rise, ¿no? Como la cúspide del granito, ¿no? Never forget where you come from. Otra toma del valle de Yosemite, compañeros. Es aquí a donde vamos, hacia las cascadas. Ok, este es el camino. Cuando estén aquí, a la derecha, el lodge es el hotel. Bueno, compañeros de Planeteando, aquí estamos en Mirror Lake, el lago del espejo. Como podrán ver, pues bueno, esto está un poco de llovizna y hay muy poca luz solar, que es una parte de este lago, hace que se mire como si fuera un espejo. Pero bueno, aquí estamos para que aprecien las grandes piedras de granito, en las cuales, pues bueno, estamos por uno de los caminos por aquí, donde de aquel lado, donde sería lo que sería el medio domo, el half dome, la media cúpula. Pero pues bueno, aquí aprecien las grandes formas de granito, y todo esto era el valle que estuvo cubierto por unos glaciares hace unos 2 millones de años. Bueno, compañeros planeteros, actualmente no hay agua, puesto que no hubo mucha lluvia, pero el efecto del sol sigue ahí en la cascada, dando un efecto como lava. De todos modos sigue iluminando la roca, dándole un hermoso efecto. Esperemos que estén apreciando esto, compañeros planetarios.转到那个。